Eh, para la persona que me preguntó de inmarcible, ¿dónde está? Inmarcesible, es que no se marchita. No me confundí en la palabra, está bien copiada. Y significa que la sabiduría es radiante, no se marchita. Se deja ver fácilmente por los que la aman y se deja encontrar por los que la buscan. Se adelanta a manifestarse a los que la desean. Quien madruga para buscarla no se cansa, pues la encuentra sentada a su puerta. Meditar sobre ella es sensatez consumada. Quien se desvela por ella pronto se ve libre de preocupaciones, pues ella misma va buscando a los que son dignos de ella. Se les muestra benévolos por los caminos y sale a su encuentro de todos sus pensamientos. Bueno, ahí ven varios errores, pero por eso pensé que me había confundido también en esa palabra, porque a ver, reviso, pero se me van algunos. Bueno, entonces ahora vamos con el libro de Job. Y como ya les dije, leer la introducción, sacar autor, destinatarios, fecha y mensaje. Mucho de lo que van a hacer, que lo van a sacar de su Biblia, de la introducción, pues está en lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero para remachar y para constatar que lo que está dicho también está en su introducción a cada libro, pues esa pequeñita tarea. Entonces, el libro de Job, ya vimos que lo lírico es poemas, cantos, himnos, pues no es prosa, ¿verdad? Sino que son más bien versos. Tiene, tiene lirismo el libro de Job y lo utiliza para el tema del sufrimiento del justo y de la justicia divina. Esto subrayado, ¿verdad? Sufrimiento del justo y la justicia divina. O sea, lo que se cuestiona es realmente si realmente Dios es justo o no. Pero cuando estamos hablando del contexto de la época, pues vemos que en el mundo antiguo, oigan, hay que tomar en cuenta eso, cuáles eran las concepciones de Dios que había, ¿verdad? ¿Cómo era que se consideraba que era el gobierno divino? Y la relación que había, o sea, cuando Dios se fijaba en las personas virtuosas, entonces se consideraba, pero oiga lo que dice aquí, en la antigüedad, en el mundo antiguo. Entonces, la virtud era pues de alguna manera galardonada con prosperidad material, ¿verdad? Y el pecado pues se castigaba con el sufrimiento, por decir así, el mal que se hace. Entonces la prosperidad material era considerada el premio conferido por Dios a la virtud, lo mismo que el sufrimiento, el castigo al pecado. Eso era en el mundo antiguo. Ojo, porque eso está escrito aquí, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta esa mentalidad, y vuelvo a repetir, del mundo antiguo. Entonces el libro de Job afronta abiertamente este tema, sin llegar a ofrecer, sin embargo, una respuesta definida al problema del dolor. O sea, no hay una respuesta. Y por eso es que decimos desde ya que la respuesta la encontramos hasta con Jesús, ¿verdad? Desde su propia perspectiva de Job, lo que propone al hombre es una invitación a abrirse con confianza a la lógica divina. ¿Qué quiere decir eso? Confiar en Dios, o sea, no esperar entenderlo, simplemente confiar, creerle y confiar, porque nuestra mente no está hecha para entender su misterio. Y cuando hablo de misterio, no, ya lo hemos dicho en otros libros, no es un muro impenetrable el misterio, sino que es que no lo podemos abarcar en su totalidad. Y para ir entrando en el misterio, pues debemos ir, como dijimos anteriormente, como Moisés con la zarza, ¿verdad? Con los pies descalzos y mucha humildad. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, que la invitación es confiar en la sabiduría, en la lógica de Dios.
aunque le pueda resultar inexplicable. O sea, no lo entiendo, no sé por qué pasan las cosas, pero y saben que eso lo tenemos en el Nuevo Testamento, incluso con María. María guardaba todas esas cosas en su corazón, o sea, las meditaba, las contemplaba desde esa confianza en Dios. Entonces, vean, hay que ir de un lado al otro, ¿verdad? Porque, de alguna manera, nuestro razonamiento, pues, son humanos, son puramente humanos, sobre la retribución y de desconfianza cuando vemos el mal, no solo en el mundo, sino a veces que nos provocan o incluso nosotros mismos que podemos provocar. Es un enigma, ¿verdad? Ese sufrimiento, ese mal. Muchas veces nosotros decimos que yo no tenía la intención, pero igual pasó algo, ¿verdad? Entonces, será hasta en el Nuevo Testamento que vamos a encontrar esa explicación del dolor, del sufrimiento, ¿verdad? Y va a tener una explicación última y definitiva sobre el problema del mal, del dolor, a la luz de la cruz de Cristo. Pero ya saben que no es explícitamente la cruz, ¿verdad? No es el dolor por el dolor y el sufrir por el sufrir, sino el sentido que hay, que eso sí lo vamos a ir encontrando en el libro. Entonces, aquí encontramos el significado etimológico del nombre del libro, ¿verdad? Que no lo podemos decir que significa esto concretamente, porque es incierto. Pero si nosotros indagamos sobre las fuentes extrabíblicas, vamos a ver que hay documentos donde aparece este nombre y su significado es ¿dónde está mi padre? Esa es una perspectiva extrabíblica, ¿verdad? Pero, o sea, que no pertenece directamente al pueblo de Palestina, de Israel, sino que está en el ambiente. Pero, pues es como una queja, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Qué pasa con él? No ve lo que está pasando, lo que me está pasando. Entonces, pero fíjense aquí, cuando hace esta pregunta, hace una referencia teofórica, o sea, de Dios en abarcarlo en el foro de algo que me pertenece, que cómo es posible, pues, de hecho la gente dice eso, ¿verdad? ¿Cómo es posible que esto me pase a mí? ¿Cómo Dios puede permitir que me pase a mí? ¿Y por qué no, verdad? Es como que yo tuviera atrapado o poseído a Dios y habrán cosas que le puede pasar a otra gente, pero a mí no. O fíjense, ese es otro tema que, por ejemplo, le pasa a alguien muy cercano y yo le doy gracias a Dios que no me pasó a mí. Eso implica un Dios como que yo lo tengo agarrado, aferrado. Y tampoco funciona de esa manera, porque dese en cuenta ustedes, volvemos a poner el ejemplo de María, la llena de gracia, o sea, la llena de Dios, y miren todo lo que le pasó, ¿verdad? Todo lo que pasa, que no lo comprende, que lo medita en su corazón, que lo vive, que lo sufre, que lo llora, que lo padece. Y error es, si yo digo, ah, bueno, ella porque es la madre de Dios y ella sabía todo lo que iba a pasar porque el ángel se... No, yo no he entendido entonces, no he entendido ni la teología ni el texto que estoy leyendo. ¿Verdad? Para encontrar ese mensaje, tengo que ver todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Entonces, este podría ser el significado, pero sería el cuestionamiento, está refiriéndose a un Dios personal, mi Padre. ¿Dónde está? ¿Cómo me puede dejar en esta situación, verdad? Es decir, pareciera que yo estoy invocando a un Dios que me protege solo a mí y no, a los demás no importa, es a mí, a mis hijos, a mi familia, es como que yo lo tuviera comprado con misas, con rosarios, con novenas, con toda la piedad, yo lo tengo agarrado. No se puede, no es así. Entonces, en el prólogo está hecho en prosa y tiene partes narrativas que son bastante fluidas. Y presenta a Job, fíjese bien, un personaje profundamente religioso, íntegro, recto y temeroso de Dios, a quien la providencia divina
que aquí entra un tema de la providencia. Dios provee, ha concedido numerosos hijos y riquezas. Y si nos fijamos, todo esto es para que ustedes se vayan dando cuenta todo lo que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando leen. Si ustedes se dan cuenta en el lugar de donde él procede, que es Uz, pues parece que es fuera de Israel, ¿verdad? Pareciera que es una ciudad de Edom, al oriente de Palestina. O sea, que Job no es un israelí. Y su sabiduría, como la de sus amigos, no se limita al ámbito palestino, sino que se coloca en el horizonte de un orden humano universal. Sí, porque el sufrimiento y el dolor no le pertenece solo a una persona, le pertenece a toda la humanidad. La humanidad sufre, la humanidad se enferma, la humanidad tiene consecuencias por otros, las guerras las deciden otros, y quienes sufren el hambre, la muerte, las consecuencias son otros, y a veces son los más indefensos, los niños, las mujeres, los ancianos. Entonces vean que se coloca en un ámbito universal, ¿verdad? Y donde nosotros no está excluido ni la raza, ni la cultura, ni la religión. O sea, estos no sufren porque son, ¿qué? De otra religión. No, todo el mundo sufre, todo el mundo tiene enfermedades, todo el mundo se muere, todo. Entonces, de hecho, el relato parece escrito, fíjese bien, entonces, a pesar de su ubicación en el canon, en una época pre-israelita. O sea, si estamos hablando de pre-israelita, es antes de la historia de Israel. Acuérdense que la historia de Israel empieza con Abraham. ¿Y quién era Abraham? Era de Ur de Caldea. Un poco parecido a Job, ¿verdad? Que no era, no era israelita, tampoco Abraham era un caldeo, era de Ur de Caldea, era un pagano, ¿verdad? Y entonces poco a poco va entrando. ¿Cuándo tiene el encuentro con Yahvé Abraham? Bueno, hay que leer el último, los últimos versículos de Génesis 11, que es una genealogía. Hay que leer el enlace que hace estos versículos 11 con Abraham y nos ubica en su situación histórica y en el momento real de su situación que está viviendo cuando tiene el encuentro con Yahvé. Es decir, Yahvé lo encuentra a él, no es él que encuentra a Yahvé. Entonces, en ese contexto pre-israelita es donde se coloca más o menos Job. Por eso lo notamos por el contexto vital del relato y los personajes que se presentan en el libro. Entonces, pertenecen a un mundo no israelita. Y así empieza la historia de Abraham, ¿verdad? No empieza con no es un, son las raíces de Israel. ¿Cómo es? ¿Quién era Abraham, verdad? Entonces, Job puede entrar en esta época para ubicarlo en el contexto. Sugieren la dependencia de Job de tradiciones muy antiguas con las que el pueblo en hebreo entró en contacto. O sea que aquí entra parte de la formación del libro. La formación del libro no es el hecho que le haya pasado a una persona histórica. Ojo con esto, ojo con esto, sino que tradiciones muy antiguas con la que el pueblo hebreo entró en contacto. Después del prólogo encontramos un relato popular de las tentaciones. O sea, las tentaciones ya tenemos en Génesis 3 cómo la presenta en la tradición yavista, ¿verdad? Es una atracción entre nuestras tendencias e inclinaciones que nos atrae, pues, la creación, el poder
con la creación ser más poderoso, no depender de nadie, ser como dioses. Hay como una dinámica de atracción, hay como un juego que magistralmente el yavista lo presenta con diálogos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que ver que ahí hay un tema de tentación que también en Jesús se va a presentar de otra manera y aquí en Job se presenta de otra manera. Las tentaciones, ¿verdad? Y las cuales se presentan en 4 escenas que simbolizan la totalidad de ellas, de la desventura. Por ejemplo, en las tentaciones de Jesús se presenta en 3 escenas, que son la totalidad, ¿verdad? O sea, es realmente por lo que el ser humano se muere, ¿verdad? Por tener poder, por tener prestigio, por tener el mayor placer. Pero todo eso está sintetizado en 3 tentaciones. Pues aquí hay 4 partes, escenas que simbolizan la totalidad de caer en esa tentación. Y se van presentando en orden creciente porque son las situaciones de desgracia en la que va entrando Job. Entonces, que son una tentación ¿para qué? Para maldecir a Dios, para rechazar a Dios, para negar a Dios. Si ustedes se dan cuenta, pues cuando en Jesús se presenta, es lo mismo que tenemos en Génesis 3, ¿verdad? Seréis como dioses. Bueno, pues igual tenemos con Jesús. Si quieres triunfar en tu misión, pues tírate, haz que estas piedras se conviertan en pan, ten prestigio, ten poder, te daré todos los reinos. O sea, es lo mismo, solo dicho en forma diferente. Y aquí también se dice de forma distinta. O sea, tanta desgracia es para negar a Dios, para maldecirlo, para decir no existe. Entonces, pero dice el redactor concluye la sección dedicada a las tentaciones con estas palabras. En todo esto no pecó con sus labios. O sea, no maldijo, no negó, no rechazó, no hizo nada de eso. Entonces, ahí va una de las grandes enseñanzas, ¿verdad? Que, aunque parezca inexplicable, pues confía, cree en esa. O sea que es el tema de la fe tiene sus implicaciones concretas en la historia humana. Luego está la sección de los diálogos, que es la más grande, donde los 3 amigos llegan con sus mentalidades, que ya vimos al principio, ¿verdad? O sea que si él ha hecho, le está pasando todo eso porque Dios lo está castigando. Oigan que esa mentalidad creo que todavía en muchos lugares, en muchas personas, ¿verdad? Está. Eso te pasa porque algo hiciste. A esto, Dios algo te está diciendo con esto. Bueno, ahí va alguna forma de decir, ¿verdad? Entonces, estos diálogos están elaborados por la llegada de los 3 amigos, quienes no van más allá de proponer de un modo repetitivo, o sea, los 3 repiten lo mismo, la misma tesis de la retribución. O sea, si hubieras hecho bien, te estarían pasando cosas buenas, pero algo malo tuviste que haber hecho para que las cosas te estén pasando como están y progresivamente, como decimos nosotros, de mal en peor, ¿verdad? La situación. Entonces, esta es la teología de la retribución. Y en el párrafo anterior decíamos de que es una manera muy antigua de pensar que Dios actúa de esa manera. Y aquí lo vuelve a repetir. Es una tesis que repiten los 3 amigos de la retribución según la corriente rígida de esa sabiduría tradicional. O sea, muy antigua, muy primitiva, muy de otros pueblos también, no solo de Israel, porque ya ubicamos a Job como periodo patriarcal, muy primitivo, de otros lugares, no de Palestina, o sea, no monoteísta, pero sí con un temor a ese Dios. Fíjense todo lo que va solo con ubicar al personaje, ¿no?
Entonces el recorrido, hay aquí un recorrido denso, de difícil de lectura, porque, como ya dijimos anteriormente, cada uno de los amigos va a repetir la misma tesis de distinta forma. Pero primero, cuando ellos llegan, no empiezan a presentar esta tesis, sino que tienen 7 días de silencio. No, llegan, acompañan al amigo, pero no le dice nada. Este silencio lo rompe Job, ¿verdad? Porque se va haciendo denso y se vuelve insoportable de que los amigos estén ahí sentados con él durante 7 días, ¿verdad? Viendo la situación, y luego ya Job habla y empieza a escuchar, ellos están escuchando eh, los gemidos de Job, la expresión de dolor, no solo en sus gemidos, sino en sus gestos, ¿verdad? Y entonces, pero luego Job rompe con ese silencio y los amigos van a intervenir por turnos, ¿verdad? eh, en algún momento tratan de consolarlo, lo exhortan, pues básicamente también les dice con la sabiduría que ellos tienen que trate de encontrar cuál fue el pecado que cometieron, ¿verdad? En cualquier caso, los tres consideran a Dios, fíjense cuál es la concepción de Dios de los tres amigos, como un juez que inflexiblemente premia a los buenos y castiga a los malos en esta tierra. Fíjense que cuando nosotros estamos haciendo este estudio, que va pues aquí con un poco de letra, ¿verdad? De tema escrito, pero nosotros tenemos que entrar en una reflexión personal y de ir corrigiendo estas perspectivas que muchas veces a nosotros no las transmitieron, ¿verdad? Por ejemplo, si tú das 10 centavos, Dios te va a devolver 25, un poquito la prosperidad, ¿verdad? La teología de la prosperidad, pero no con 10 centavos y 25, ahora es un diezmo más caro con más millones, ¿verdad? Pero empezaba con esa mentalidad. O si tú rezas esta cadena de novena o de esto y del otro, Dios te va a dar. O sea, siempre va en un sentido de retribución. Tú le das y Dios te devuelve. Tú haces y Dios te devuelve. Hay que ir analizando todos estos temas que a veces se nos han transmitido por leer los textos literalmente como están ahí, ¿verdad? Entonces el problema es eso, un Dios que es un juez inflexible, premia a los buenos, castiga a los malos en esta tierra. Por lo que el sufrimiento de Job no puede ser más que el producto del pecado, signo del pecado. Y más adelante, después de todos estos capítulos, que fíjense, del 3 al 26, son bastantes capítulos, pues concluye con un largo monólogo de Job, ¿verdad? Donde proclama su inocencia y confirma sus convicciones. Aquí también ya hay un cambio también de Job, ¿verdad? Porque ya no es como en el prólogo, ¿verdad? Que confía, sino que ya aquí el reta a Dios, ya hay otra forma de actuar de Job que también nosotros tenemos que ir captando esa evidencia del texto. La tesis que emerge de este intermedio lírico es que el hombre puede descender con la investigación y la técnica a las más profundas entrañas de la tierra para conocer sus misterios, pero no le es concedido conocer el camino de la sabiduría, porque ésta no se encuentra en la tierra de los vivos. Fíjense que el libro de la sabiduría dice que está a la puerta, que está, pero alguien tiene que estar en la búsqueda para encontrarla. No se encuentra, es un don, o sea, se le va a dar, se le va a donar, pero tiene que ver como un deseo de adquirirlo. Solo Dios la conoce y la posee, la sabiduría. Dios como creador del cosmos, por lo que solo quien confía en Él puede recibirla como don. La verdadera sabiduría se encuentra, de hecho, en el temor de Él, ¿verdad? Aquí hay otro
otro error. Bueno, entonces, y el desafío que tiene Job cuando rompe su silencio sobre el misterio del dolor, va a encontrar al final del monólogo una teofanía, o sea, Dios se le va a manifestar en forma de tempestad. Fíjense, aquí ya entra una tradición eloísta, ¿verdad? En forma de tempestad y llega el epílogo con una especie de conclusión. Y si ustedes se fijan en el principio de la narración, el prólogo, érase una vez, dice algunas Biblias, ¿verdad? Érase una vez. Entonces empieza como un cuento, ¿verdad? Había una vez, lleva como esa introducción. Entonces, Dios interviene directamente en forma de tempestad para, primero, reprochar la insensatez de los amigos de Job, que pretenden reducir a Dios a la sabiduría humana, racionalista. O sea, con la razón no lo podemos entender, no lo podemos comprender. Como si Dios fuera una fuerza ciega que actúa de acuerdo con una visión mecánica de la justicia. No. Acuérdense que Dios ve el corazón, ¿verdad? El corazón del hombre, lo que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Con tanta facilidad. Ni siquiera el cardiólogo con todos los electrocardiogramas, pues no ve las intenciones del corazón. Entonces, ¿cuáles son los temas teológicos que vamos a encontrar en el libro? Pues, sobre todo, vamos a encontrar temas muy variados. Entre estos temas está, otra vez, ya lo dijimos, la concepción de Dios como creador y señor de la historia. Eso tiene sus implicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos en el creo Dios Padre, creador y señor de todo lo visible y lo invisible. Bueno, eso tiene implicaciones, no es algo que se repite solo de diente a labio, ¿verdad? Creer en eso implica quién tiene la autoridad, el dominio, el señorío. Y entonces Jesús va a decir, bueno, en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, pero ese reino no se impone, tiene que empezar con en nuestra propia vida. Luego, la acción de Dios, de la providencia divina, que tampoco se puede cuestionar, porque le da esto y al otro no, ¿verdad? O sea, eso es la providencia divina. La relación que hay, y esto hay que comprenderlo desde Génesis 3, entre creación y redención. Porque si nosotros no entendemos de qué somos redimidos, o si no entendemos ese pecado de origen, o sea, un original, un originante, algo que originó lo original y después lo originado, que dio causas, ¿verdad?, al hecho, y que nosotros tenemos esas causas, ¿verdad? Si no lo entendemos, pues es muy difícil captar el tema, ese hilo conductor que hay entre creación, o sea, Génesis 1 y 2, y en los evangelios, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lleva un hilo conductor completo y totalmente claro, ¿verdad? Que ustedes tuvieron que haberlo captado en los distintos libros, pero que de todas maneras, si no lo han captado, aquí es donde ustedes pueden entrar, ¿verdad? A ver esa problemática teológica, porque ese es un tema teológico, no es un tema histórico. O sea, es una reflexión sobre el mal, sobre el sufrimiento, pero es una reflexión desde Dios, ¿verdad? O sea, por eso es teológico. O sea, es una reflexión del mal, cómo sucede. O sea, el ser humano es un ser bueno, creado muy bueno, pero en Génesis 2 vemos que es materia, es material, es tierra, y que tiene un insuflo. Vimos en los libros sapienciales, hemos visto el tema central de la dignidad humana, un tema teológico muy elevado en la Sagrada Escritura y en el pueblo de Israel, porque el ser humano no pierde su dignidad
haga lo que haga, porque Dios se la ha dado. Es un insuflo, es creado a imagen y semejanza. Eso ya está dicho ahí. Y eso también tiene implicaciones con nuestro trato y nuestras relaciones con los demás. Ya está dicho ahí. Y luego, todo el proceso humano de no querer respetar ni darle a Dios por derecho lo que le corresponde, su lugar en la historia universal y en mi historia personal. Al no quererle dar ese lugar, yo lo suplanto, yo se lo doy a otras personas o a otras cosas. Y entonces provoco un movimiento de injusticia universal, ¿verdad? Al querer dominar y poseer lo que no me pertenece, de lo que solo soy administrador. Esas son las parábolas de Jesús, muchas parábolas de Jesús en ese sentido. Dios ha dado para administrar. Entonces, no, pero no lo hacemos. Y eso en todo, ¿verdad? Entonces, aquí, esos son los temas que van teniendo un eco, podríamos decir, en toda la escritura, ¿verdad? Dios como creador, como providente, esa relación que existe, ¿por qué ese problema de no quererle dar el lugar a él que le corresponde desde Adán y Eva? ¿Por qué no? ¿Por qué querer ser autosuficiente, independiente de él, no reconocerlo? Cuando se ha visto todo el amor que hay, no solo en la creación, sino en la propia vida personal. Entonces, la consecuencia es ver la necesidad que tenemos de ser salvados, o sea, redimidos. Y entonces otro tema que entra es, ¿cómo es la justicia de Dios cuando ya vemos en Jesús que esa justicia es misericordia y que esa misericordia es sabiduría divina? Entonces la gente pregunta, ¿pero qué es más importante? ¿O qué tiene más Dios, la misericordia o la justicia? Bueno, entonces la justicia de Dios es misericordia, porque el amor de Dios es perdón. O sea, es como una moneda que tiene dos caras, ¿verdad? Entonces, no vale la pregunta, ¿qué es lo que tiene más? Porque ya está dicho en todo el texto. El amor de Dios es perdón y perdona absolutamente todo, todo. Pero hay que querer ser perdonado, ¿verdad? Y la justicia de Dios es sabiduría misericordiosa. Y entonces, luego, la retribución tiene que ver con la responsabilidad personal. No puede ser, digamos, que la consecuencia, porque este tema de la retribución se va a tocar en muchos libros más, sobre todo en los profetas, sobre todo en Ezequiel, en el exilio, porque el pueblo se va a quejar con aquella frase de nuestros padres comieron la fruta y nosotros estamos sufriendo la dentera. Es decir, ellos fueron los que disfrutaron del mal que hicieron y ahora nosotros vivimos las consecuencias. Y a Jesús también le van a decir cosas parecidas, ¿verdad? Entonces, pero Jesús va a decir, no, pues si ustedes siempre han matado a los profetas, y aunque ustedes no hayan matado a los profetas, ustedes hacen sepulcros para los profetas. Entonces hay un consentimiento en el mal. Entonces, todo esto está relacionado, vean ustedes entonces, creación con historia, providencia de Dios en la historia, la relación entre la creación y la redención, entre la justicia y la sabiduría divina, entre la responsabilidad y la retribución. Entonces, el significado del sufrimiento del justo, los límites y carácter fragmentados de este conocimiento humano, nosotros no podemos entender en la totalidad el porqué del sufrimiento, por qué pasa lo que pasa. Pero sí lo podemos intuir, no lo podemos entender en su totalidad, pero sí lo podemos intuir. Y en la intuición que tenemos, porque nuestro conocimiento es fragmentario, ¿verdad? Pues nosotros nos vamos dando cuenta que Dios no es el responsable.
Aunque si ustedes ven Génesis 3 se van a dar cuenta, ¿verdad? Cuando Dios dice, ¿por qué? ¿Cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Fue la lectura del domingo, ¿verdad? ¿Cómo te das cuenta que estabas desnudo? La mujer que me diste. O sea, al final Dios mismo tuvo la culpa de darle a esa mujer. En fin, todo esto va ligado, ¿verdad? Y al final del camino, lo que nos damos cuenta que nos puede, lo único que nos puede ayudar es la fe. Pero esa fe, acuérdense que es una virtud teologal, lo cual significa que esa se da, Dios la da, es un don y se da cuando se pide. Entonces, otra vez, lo que decíamos anteriormente, no pidamos casas, carros, sueldos y puntos, sino lo que no tenemos, la fe, la esperanza y la caridad, que son las tres virtudes teologales. Entonces, en el sufrimiento del justo, el argumento central del libro, fíjense, no es tanto el hecho de todo lo malo que le está pasando a Job. El problema de por qué Dios permite ese sufrimiento. Eh, Ese es el enigma, ¿verdad? Y el libro de Job, a pesar de no explicar el significado último del dolor y del sufrimiento, ofrece un enfoque que podríamos llamar el didáctico o pedagógico, ¿verdad? Pongan atención a este párrafo. Dios permite el sufrimiento del justo para acrisolar su virtud y para que su rectitud se demuestre verdadera y auténtica. Está diciendo esas dos líneas, acrisolar, o sea, como entrar en el fuego, como el oro cuando se pone, que llega una, pues, una masa o, no sé, de oro, y se pone en el fuego para que se diluya y lo que está ahí, que no es oro, pues se pierda, ¿verdad? Quede el puro oro. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere cuando permite el sufrimiento? Que es como entrar en algo ardiente, ¿verdad? Algo ardiente. Pues dice acrisolar su virtud. Es decir, en el Salmo, nosotros encontrábamos en el Salmo 50, 51, crea en mí un corazón puro. Esa es una petición, fíjense. Crea en mí un corazón puro. Ese acrisolar es eso, es que ese corazón de verdad sea puro en sus intenciones, en sus deseos, que sea puro. ¿Y cómo puede cumplirse esa petición que decimos en el Salmo? Pero solo acrisolándolo para que sea recto, para que tenga la verdadera y auténtica intención de conocer y amar a Dios, no por lo que da, sino por lo que es, no por lo que tiene y nos puede dar y proveer, porque eso ya lo hace sin que nosotros lo pidamos, o al menos así dice Jesús. Dice, el Padre conoce todo lo que ustedes necesitan, y si se lo da a las aves y a las plantas, ¿cómo no a sus hijos? Eso dice Jesús. Entonces, entonces aquí el tema pedagógico es que Dios permite el sufrimiento no como una prueba, a ver si le creemos, no le creemos y aguanta. Eso no puede ser. Dios no puede probarnos de esa manera porque Él conoce. En el Salmo también dice, Él conoce cuando nos levantamos, cuando nos sentamos, cuando nos acostamos, antes de que el pensamiento venga a la mente, Él ya la conoce. Antes de que la palabra salga a la boca, ya lo conoce. Aunque yo me fuera al final del cosmos o al último abismo del océano, Dios ahí me encuentra, ya me conoce, ya sabe quién soy yo. Entonces, no es posible que nosotros pensemos que un sufrimiento es una prueba de Dios. A quien Job pareciera, ¿verdad? Pero nosotros es lo que ya dijimos que es una manera arcaica de comprensión. Entonces, pero la forma pedagógica se lo está diciendo aquí. Estamos viendo el tema teológico. Dios permite el sufrimiento del justo para acrisolar su virtud. O sea, si yo digo que amo a Dios, pues eso Dios lo acrisola de tal manera de que ese amor sea verdadero y auténtico.
Ese es el motivo que aparece en el prólogo. Cuando en ese diálogo de Satanás, ¿verdad? Dios lo va a permitir. ¿Pero por qué? Porque hay que entrar en el diálogo. ¿Qué le dice el Satán? ¿Qué es lo que le dice? Mira, porque Dios está orgulloso de esta criatura. Y mira cómo es mi amigo, tan bueno. Y el Satán le dice, claro, lo tienes ahí protegido de todo, le das de todo, ¿cómo no va a estar bien, contento? No, lo tienes chineado ahí por todos lados. Entonces, no, pues, entonces hay que ver si eso es cierto, pero en el mismo Job, no porque Dios lo dude, no porque entre en cuestionamiento. Ese es un diálogo donde incluso el Satán de ahí no es el Satán que nosotros conocemos con cachos y colas y todo eso y que ya entra en otro momento, ¿verdad? Este está todavía en una cultura arcaica. Vemos también que ya está en la serpiente, ¿verdad? Satanás. También es una mentalidad ya vista. Entonces, todo eso hay que irlo ubicando, ¿verdad? Dios permite a Job que sea tentado para demostrar que su virtud no era por interés, como insinuaba el Satán, o sea, el acusador. Ya nos pasamos 3 minutos. Ya van a entrar las otras personas. Me queda todavía este poquito de la justicia y la sabiduría. Sí, ya me queda poco, pero lo seguimos la semana entrante porque ya me pasé 3 minutos. Entonces nos quedamos en la sabiduría y la justicia y la sabiduría divina. Y si logran abrir el chat, pues les paso el Word y otra, eh, otra ayuda para este libro y para los que vienen de más. Entonces, muchas gracias y feliz noche. Gracias. Gracias, licenciada. Feliz noche. Noche.